It was a great sacrifice for us from South Africa. Déjame decirle que fue un gran sacrificio para nosotros venir de You Sudáfrica. know, we had to fly from South Africa to Dubai, Tuvimos que viajar de Sudáfrica a Dubái, from Dubai to New York, de Dubái a New York, and then down to Miami. luego a Miami, then to bajamos Costa Rica. y luego a Costa Rica. It's quite a long days. Y son And muchos tomorrow días. morning, 3:30, Y empezamos a las When 4 you are y media de la still mañana, sleeping, cuando ustedes estaban durmiendo. we have to go to the airport. Mañana tendremos que ir to al fly aeropuerto to a esa hora Houston. para viajar de vuelta a Estados Unidos From Houston to Dubai, y de Houston a Dubai, back home. de vuelta a It's casa. a long way. Es un largo camino de But vuelta. we gladly sacrifice Pero con alegría hacemos el for the sacrificio work of the Lord, por la obra the del Señor, establishing of the kingdom, para establecer el and for reino His people that we love. y para el pueblo de Dios que amamos. Hallelujah. So this is our last session with you this morning or this afternoon. Así que esta es nuestra última sesión para nosotros en esta tarde. And I want to maybe go a little bit deeper. Yo quiero ir un poquito más profundo. And I've touched on I've been speaking on the finished work of the cross for the last few months. Durante los últimos meses estuve hablando sobre la obra consumada Great de la revelation. cruz. Una gran revelación Of the finished work of the cross. de la obra consumada de Cristo en la We cruz. don't fully realize what Jesus Christ did on the cross of Calvary. No nos damos cuenta en completud lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. And I've done about a series of 10 messages, E hice una serie de 10 mensajes and then I wanted to stop. y luego dije voy a parar. But I could not preach anything else Pero no podía predicar otra because cosa the subject stayed with me. porque el tema se quedó And I conmigo started the second y series. empecé una segunda serie And I think I'm now by the 5th session already, y ahora creo que estoy en la quinta sesión where ya. I speak on awaken. Voy a hablar de And awaken. despiertos o despiertos. And this morning I want to give you an introduction, and I want to speak to you about awaken identity. Voy a dar una introducción solamente en esta tarde. Voy a hablar de una identidad despierta. You have to awaken to your true identity. Tienes que despertarte a tu verdadera identidad. And I'm going to use the Mirror Bible. Voy a usar la Biblia The Mirror Some o of el my scriptures. espejo. I want to highly recommend Les recomiendo that you altamente go to Kindle que vayan a and Kindle you download the Mirror Bible. y descarguen la Biblia The Mirror. It's available in Spanish. Está disponible en español. It's in English and in Spanish. Está en inglés y en español en Kindle. It's a phenomenal Bible. Es una Biblia It's a fenomenal. direct translation out of the Aramean and Hebrew and Arabic languages. Es una directa traducción del arameo, del hebreo y de las lenguas arábicas también. Arábigas. And it will really bless you. Y realmente los It's a bendecirá. phenomenal word. Es una palabra But don't fenomenal. read it separately, or always read it in conjunction with other Bibles. Pero no la lea de manera separada. Siempre léala en conjunción con otras Biblias. So this morning I'm going to start with Galatians chapter 1, verse 15 and 16. Voy a empezar en esta tarde con Gálatas 1 del 15 al 16. And I'm going to read out of the Berean Study Bible. Y voy a leerla de la Biblia de estudio de los Bereos, de los de Berea. Paul speaking. Pablo está hablando. But when God, who set me apart from my mother's womb Pero cuando Dios me separó del vientre de mi madre and called me by his grace, y me llamó por su gracia, was pleased to reveal his Son in me, se agradó en revelar a su Hijo en mí, so that I may preach him among the Gentiles. para que yo lo pudiera predicar entre los gentiles. Now that verse 15 in the Mirror Bible, Ahora el versículo 15 en la Biblia The Mirror this is what it says. dice de esta manera: God's eternal love dream el sueño eterno de Dios de amor separated me from my mother's womb. me separó del vientre de mi madre. Fasten your seatbelts. Ajusten sus His cinturones. grace became my identity. Su gracia se convirtió en mi identidad. So what is your identity? ¿Cuál es tu identidad? Grace is your identity. La gracia es tu identidad. Hallelujah. Aleluya. So when he said, it pleased the Lord to separate me from my mother's womb, Cuando dice aquí que al Señor le agradó separarme del vientre de mi the madre, word please is the Greek word eudokeo, la palabra agradó es la palabra griega edokeo. It means Eudokeo. a beautiful intention. Significa una hermosa It intención. was a well done opinion. Es una opinión bien hecha So o bien his- tomada. God's beautiful purpose for us
es el propósito hermoso de Dios para is nosotros. what Paul calls the mystery of the gospel. Es lo que Pablo llama el misterio del Evangelio. Christ in us. Cristo en That's nosotros. the mystery of the gospel. Ese es el misterio del Evangelio. Paul says that he was separated from his mother's womb Pablo dice que él fue separado del vientre and de he su was madre called by God's grace. y fue llamado por la gracia de Dios. Then he talks about identity. Luego nos habla de identidad. Some translation says he was selected from his mother's womb, Otras traducciones dicen que fue seleccionado del vientre de su madre. and the word selected means the Greek word aphorizo. Y la palabra seleccionados viene del griego aforizo. It comes from two words, Y viene de dos palabras. apo Afo and horizo. y orizo. The word apo means separated, La palabra apo significa separado. and horizo means boundaries. Y la palabra orizo significa fronteras o límites. Paul is saying Pablo está diciendo, he is no longer identified by his natural lineage, él no se identifica ya más por su linaje natural, such as being a Pharisee among Pharisees, como fariseo de fariseos, or by the tribe of Benjamin, which he came from. o de la tribu de Benjamín, de la cual él viene. He no longer identifies himself as a Hebrew of Hebrews, Él tampoco se identifica ya más como judío de judíos, one that is faultlessly righteous in the law. sino uno que está justo delante del Señor. He is completely separated from that identification. Él está completamente separado de esa And identificación. now grace has become his sole identity. Y ahora la gracia se ha vuelto su única identidad. And I want to make a statement. Y quiero hacer una declaración. That grace is all mankind's identity. La gracia es la identidad de toda la Now, humanidad. verse 16 is very important. El versículo 16 es muy It says importante. that the Father revealed his Son in Paul. Dice que el Padre reveló a su Hijo en The Pablo. word revealed is apocalypto, La palabra reveló es la palabra apocalipto. means he uncovered the Son in Paul. Significa que él descubrió He al unveiled, Hijo en he Pablo. unveiled the Son in Paul. Él reveló al Hijo en Pablo. He brought to light the Son in Paul. Él trajo a la luz al Hijo en And Pablo. he says, in me, Y dijo en mí. which is the word en emoi, which means in me. La palabra en significa en mí. Very important. Emoi, viene del original emoi, muy importante. However, the next part of that verse says, Sin embargo, la próxima parte del versículo dice, so I'm separated and I'm called. yo soy separado y Christ llamado, is revealed in me, Cristo revelado en mí, so that I may preach him among the Gentiles, para que yo pudiera predicarlo a él entre los gentiles, describing his calling, describiendo su his llamado, identity, su identidad. and the purpose is that he might preach Christ to the Gentiles. Y el propósito de él de poder predicarle a Cristo a los gentiles. But something very important. Pero algo muy He says, so that I importante, may preach him among the Gentiles. dice, para predicarlo él entre los gentiles. But that word among was translated inaccurately Pero esa palabra entre fue traducida de manera incorrecta, because it's the Greek word en, porque es la palabra griega en, which means in. que significa en. Now fasten your Ahora, seatbelts, ajuste sus because cinturones, this was a great revelation to porque me. esta fue una gran revelación para So mí. God didn't reveal his Son among Paul, Así que Dios no reveló a su Hijo entre, but rather he revealed his Son in Paul. sino entre Pablo, sino en And Pablo. now likewise, Paul, when he preaches, Y ahora del mismo modo, cuando Pablo he predica, reveals the Son él revela al Hijo not among the Gentiles, no entre los gentiles, but in the Gentiles. sino en los gentiles. Do you get this? Lo captan. So he's actually telling them En realidad les está diciendo who they really are. quién realmente ellos son. He's telling them that Christ was revealed in me, who he was in me. Cristo está siendo revelado quién Él es en mí. les And está who he diciendo. was in me, Y quién Él es or en who mí, he is in o me, quién Él es en mí, he is also in you. también es en That's ustedes. the finished work of the cross. Esa es la obra consumada de la cruz. So likewise, this was their true identity. Del mismo modo, esta es la verdadera identidad All de ellos. mankind was now a new creation. Toda la humanidad es una nueva A creación. restored, complete, finished creation Una creación completamente restaurada y consumada. in Christ and one with God. En Cristo y una con Dios. Paul understood if one died, then all died. Pablo entendía que si uno murió, entonces todos murieron. And all man in Christ
Y todos los hombres en were Cristo co-crucified, fueron co-crucificados, co-buried, co-sepultados, co-resurrected, co-resucitados co-ascended, y and co-ascendieron co-seated in heavenly y places. fueron sentados en lugares celestiales con él, Now, celestiales. While he slept, God had revealed himself to Jacob in a dream, Mientras Jacob dormía, Dios se le reveló en un sueño. revealing to him an open heaven, Se le reveló un cielo abierto. revealing to him that there was no separation whatsoever between the heaven and the earth, Le reveló que no había ningún tipo de separación entre cielo y tierra. revealing that there was no separation between God and man. Revelándole que no había ningún tipo de separación entre Dios y el hombre. Genesis 28 verse 16. Génesis 28, 16. Then Jacob awoke from his sleep and he said, Ahí Jacob salió de su sueño y dijo: surely the Lord is in this place and I did not know it. ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Hallelujah. Hallelujah. He said, I had no idea that God was here in this place. Yo no tenía ni idea, dice él, que Dios estaba aquí en este Jacob lugar. was out there in the world, so to speak, Para decirlo así, Jacob andaba ahí en el mundo away from the comfort of his home, y estaba fuera de la comodidad de su casa, away from the security of his identification with the God of his fathers. saliendo de la seguridad de la identificación del Dios de sus padres. In verse 11, Jacob came to a certain place and stayed there the night, En el versículo 11, Jacob llega a un cierto lugar y pasó ahí la because noche. the sun has set. Porque ahí dice, There was nothing special or sacred about that place. no hay nada especial ni sagrado sobre este lugar. The sun was going down and he needed a place to sleep. El sol bajó y él necesitaba un lugar para dormir. It was a stopover on his journey to get to Haran. Era ahí una parada para frenar y luego ir a Harán. And it was in that place that God chose Y fue ese lugar que Dios eligió to awaken in him that there is no place that he isn't present. para despertar en él que no había ningún lugar en el cual Dios no estuviera presente. Hallelujah. Aleluya. Sometimes we wait to get to church to wait to experience God's presence. A veces esperamos llegar a la iglesia para poder experimentar la But God presencia showed de Dios. Jacob, he's everywhere. Pero Dios le muestra a Jacob, él está en todas partes. We all get to a certain place in our walk in God Todos llegamos a un cierto lugar en nuestro caminar where con we need Dios to rest from the journey that we've been on. que necesitamos tener un reposo del viaje que estamos And this transitando. journey that we're on, we are trying to get to that place called there. Y en ese viaje intentamos llegar a un lugar llamado allí. And we spend much of our time on this Christian journey trying to get there. Y pasamos mucho de nuestro tiempo, de nuestro viaje cristiano, para llegar a un lugar llamado allí, Trying to get closer to God. tratando de acercarnos a Dios. Now that place called there Ahora, ese lugar llamado allí might look different for each one of us. puede tener una diferente apariencia para cada uno de But the nosotros. fact is this. Pero el tema es We este. all come to a place of striving to try to do more or become more. Todos luchamos esforzándonos de tratar de hacer más o convertirnos en algo And más. it's a place that always seems to elude us. Y parece un lugar que siempre se aleja de nosotros. And we have this desire, if I can only do this or do that, then I will get there. Y tenemos este deseo, si solo yo pudiera hacer esto o aquello, entonces llegaría allí. That is in my walk with God, in my experience with God. En mi camino con Dios, en mi experiencia con Dios. Or when I die and finally go to heaven, then I will arrive to that place called there. O si no, cuando muramos y vayamos al cielo, entonces podremos llegar a ese lugar llamado allí. But Pero there is the place where we are to begin our adventure in Christ. hay un lugar en el cual tenemos que empezar nuestra aventura con Dios. And there is always located in the now. Y el allí, el allí siempre está ubicado en el ahora. Write this down. Escriba esto. No one can get closer to God than what they already are. Nadie puede estar más cerca de Dios de lo que ya está ahora. Hallelujah. We cannot become more one with Him or be more seated in heavenly places than we already are. No podemos volvernos más uno con Él o estar sentados más cercano a Él, junto a Él, en los lugares celestiales de lo que estamos ahora. Ephesians 2 verse 5 to 6.
Efesios 2 del 5 al 6. Even when we are dead in our trespasses, Aun cuando estábamos muertos en nuestras He transgresiones, made us alive together with Him in Christ. Él nos dio vida para ser resucitados en Cristo. Verse 6. Versículo 6. And raised us up together Y Él nos resucitó and juntamente made us sit together con Él y nos sentó juntamente con Él in heavenly places in Christ Jesus. en lugares celestiales en Cristo Jesús. Now Colossians 3 Ahora, Colosenses 3, tells us that we can be a lot more aware of it. Colosenses 3 nos habla de que tenemos que estar más conscientes de esto. Our problem Nuestro problema is our awareness of our identity. es nuestro que tenemos que estar concernientes, enfocados en nuestra identidad. Colossians 3, 1-3 in the Mirror Bible. Colosenses 3 del 1 al 3 de la Biblia The Mirror. See yourself Mírate mírate a ti mismo co-raised with Christ. co-resucitado con You Cristo. see, you have to see yourself. Tenemos que vernos a nosotros You must see mismos. yourself in that position. Tienes que verte a ti Many of mismo en you esa are posición. striving to get there, Algunos luchan para but llegar you are allí, already there, pero ya estás and allí you have to see yourself y te there. tienes que ver allí. Now ponder with persuasion the consequences of your co-inclusion in Him. Ahora reflexiona con persuasión el propósito o la consecuencia de tu coinclusión con Él. Relocate yourselves mentally. Reubícate a ti mismo mentalmente. Engage your thoughts with throne room realities. Compromete tus pensamientos con las realidades del trono, We are co-seated with Christ in the executive authority of God's right hand. en el cual estás sentado juntamente con Cristo en la ejecutiva autoridad del trono de Él, a la derecha de Dios. Verse 2. Versículo 2. Becoming affectionately acquainted with throne room thoughts. Familiarizarte de manera afectiva con los pensamientos del trono Will keep you from being distracted again by the earthly realm. te van a evitar que te distraigas por la esfera de la tierra. Our union with His death Tu unión con su muerte broke the association with that world. quebraron tu asociación con ese mundo. So see yourselves located in a fortress Así que mírate a ti mismo ubicado en una fortaleza where your life is hidden with Christ in God. en la cual tu vida está escondida con Cristo en Dios. Isn't that beautiful? ¿No es maravilloso? I love the scripture. Me encanta esta You have escritura. to see yourself. Te tienes que ver a ti mismo. Ponder with persuasion. Reflexionar con persuasión Relocate your mentality. y erradicar tu mentalidad. Engage your thoughts. Comprometer tus pensamientos. Become acquainted. Volverte You familiarizado see, con it is eso. our thinking that needs to be changed. Ven, nuestro patrón mental tiene que We cambiar. need a metanoia moment. Necesitamos un momento metanoia. Metanoia means change your mind. Metanoia significa cambio de tu It mente. is that, aha, Es ese, jaja, now I understand. ahora entiendo. That's metanoia. Eso es metanoia. Aha. Ajá. So that's what we need. An awaken of revelation in us. Eso es lo que necesitamos, un despertar de revelación en nosotros. Yet we spend so much time crying out for revival, Pasamos tanto tiempo clamando por avivamiento, seeking and looking for a visitation from God, buscando y tratando de encontrar una visitación de parte de Dios, desiring a manifestation of His glory here on the earth. deseando una manifestación de su gloria aquí en la tierra. But we need to get rid of this visitation theology Pero necesitamos deshacernos de esta teología de that desires visitación revival all the time. y desear el avivamiento todo el tiempo. Instead, we should embrace a habitation mindset. En realidad, en cambio de eso, debemos abrazar un patrón mental de habitación An indwelling way of thinking. y una manera de pensar según una morada. Now, the Webster's Dictionary defines revive or revival El diccionario Webster define avivamiento o ser reavivados o avivados as to come back to life after apparent death, como volver a la vida después de una aparente muerte, or to be renewed or to be refreshed. o ser renovados o tener un refrigerio. But Pero there's nothing about us that needs to be revived.
No hay nada en nosotros que necesite ser reavivado. Maybe that's why Paul never prayed for revival. Por eso quizás Pablo nunca oró por avivamiento. Only a dead man can be revived. Solo un hombre muerto puede ser reavivado. And Paul knew that we were already fully revived Y Pablo sabía que ya estamos completamente when we were reavivados. made alive in Christ. Cuando tomamos la You vida were de fully Cristo, revived. resucitamos con Él, You don't need estabas- revival. ahí fuiste reavivado completamente y no necesitas avivamiento. Hallelujah. We just need to be redirected back to our identity. Necesitamos ser redireccionados de vuelta a la identidad, To that indwelling mindset of being one with Him. a esa mentalidad de morada interna de ser uno con Él. You see, His indwelling completely will alter the identity of the one indwelt. Así que la morada, esta mentalidad de morada en Él, completamente cambiará nuestra identidad en Él. His indwelling changed mankind forever in all respects. La morada de Él en nosotros va a cambió a la humanidad completamente en todo aspecto. Paul knew that we already have been revived in the great revival. Pablo sabía que habíamos ya sido reavivados The en only el gran revival. avivamiento, el único avivamiento, When Jesus Christ rose up from the dead. cuando Jesucristo se levantó de los muertos, Because we were in Him. porque estábamos en Él. And now all that we need Ahora todo lo que necesitamos is a revelation of our identity as His sons. es una revelación de nuestra identidad como sus hijos, Our image and likeness in God. de nuestra imagen y semejanza All en we need Dios. is an unveiling of Christ in us. Todo lo que necesitamos es una revelación de Cristo en nosotros. Like Jacob that got awakened in me that God is in this place. Como Jacob, que se despertó a la idea en él de que Dios está en este lugar. See, not just in the church or in believers who says a prayer, No solamente en cristianos o en la iglesia que hacen esta oración, and go to the altar and confess Jesus as their Lord and Savior. que van al altar y confiesan a Jesucristo como su Señor But y we have to Salvador, be awakened sino que tenemos que ser of the finished work despertados of the cross de la obra consumada de la that is cruz, already in me. que ya está en mí. Hallelujah. He's in all men. Es un viejo hombre. Christ is all in all. Cristo en todo es todo en todo. Colossians 3 verse 11. Colosenses 3:11. But Christ is all and in all. Pero Cristo es en todo y está en todos. And like Paul, I can say, Yo como Pablo puedo decir, Christ's love has now convinced me el amor de Cristo ahora me ha convencido that when one died, that therefore all died. que cuando uno murió, entonces todos morimos. And in the Mirror Bible, 2 Corinthians 5:14 puts it this way. Y la Biblia de Mirror, 2 Corintios 5:14, lo dice de esta manera. The love of Christ constrains us El amor de Cristo nos constriñe and resonates within us, y resuena dentro de nosotros, leaving us with only one conclusion. dejándonos con solo una conclusión. When Jesus died, Cuando Cristo murió, every individual simultaneously died. todo individuo simultáneamente murió. In God's logic, En la lógica de Dios, one has died for all, uno murió por todos, thus all has died. entonces todos murieron. Hallelujah. Aleluya. Christ's love resonates in us El amor de Cristo resuena en and nosotros echoes through us y tiene un eco a través de that all nosotros, co-died with Him que todos morimos con Él and all co-resurrected with y Him. todos fuimos resucitados con Él. Then in the Mirror Bible, 2 Corinthians 5 verse 15 and 16, Ahora, 2 Corintios de la Biblia también de Mirror, capítulo 5, del 15 al 16. now if all were included in His death, Ahora, si todos estuvimos incluidos en su muerte, they were equally included in His resurrection. todos fuimos de igual manera incluidos en su This is the resurrección. unveiling of His love, Esta revelación de su amor and it redefines our human life. redefine nuestra vida humana. So this love redefines our human life. Así que este amor redefine nuestra vida humana. Whatever reference we could have of ourselves Cualquier referencia que pudiéramos tener de nosotros mismos, outside of our association with Christ fuera de nuestra asociación con Cristo, is no longer relevant. ya no es más relevante. Therefore, from now on,
Por lo tanto, de ahora en I no adelante, longer know anyone according to the flesh. no conozco a nadie más de acuerdo a la carne. I no longer see people from a human point of view. No conozco ya más a la gente desde un punto de vista humano. This is a radical and most defining moment. Este es un punto de redefinición y determinación. No label that could possibly previously identify someone Ninguna etiqueta que posiblemente pudiera identificar a alguien o rótulo carry any further significance. puede portar algún tipo de significado. Even our pet doctrines of Christ are redefined. Aún Hallelujah. nuestras favoritas doctrinas de Cristo son Whatever we redefinidas. knew about him historically Cualquier cosa que pudiéramos saber de él históricamente or sentimentally o sentimentalmente is challenged by this conclusion. es desafiado por esta conclusión. Christ in us, the hope of glory. Cristo en nosotros, This esperanza de revelation gloria. of all mankind's co-death, Esta revelación de toda la humanidad que murió con él, co-resurrection in Christ, que resucitó con Cristo, is our metanoia moment. es nuestro tiempo This is metanoia. our awakening. Este es nuestro despertar. Now, C. Baxter Kruger said this. Ahora dice de esta manera C. Baxter Kruger: The recognition of the sacred presence of the Father, Son, and Holy Spirit in every person el reconocimiento de la sagrada presencia del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo en toda persona in every moment and place y en todo momento y lugar is the end of religion es el final de la religión and the beginning of freedom to live. y el principio de la libertad para vivir. Hallelujah. We get to a place eventually Llegamos a un lugar finalmente where we are tired of living below who Jesus said we are. de estar cansados de vivir por debajo de lo We que get Jesús tired Cristo of dice living que somos. a life that does not reflect His finished work. Estamos cansados de vivir una vida que no refleje su obra consumada. And when you get to that place, Cuando llegas a ese lugar, we are ready for an awakening. estás listo para un We are despertar. ready to leave behind the familiar and the comfortable. Estás ahí listo para dejar de costado lo familiar y cómodo. Ready to embark on the unfamiliar territory. Ahí estás listo para embarcarte a territorios que no te son Into familiares. the great unknown. Para conocer mejor, Leaving behind all that we thought that was true. dejando atrás todo lo que The pensábamos apostolic. era verdad. Eso es lo And apostólico. yet knowing Y aún así sabiendo deep down profundamente that this is really the great unknown because there is one who has gone before us. que es realmente un gran conocimiento porque hay uno que fue delante nuestro, antes que and nosotros. we have the Holy Spirit Si tenemos el Espíritu Santo, who's our beautiful guide. que es nuestro hermoso guía, Let lead us to rest, to the rest that's found in this unfamiliar territory. el cual nos guía a ese hermoso reposo que encontramos en ese territorio que no conocíamos, Which is called the finish. el cual se llama lo This consumado. place called much more grace Este lugar se lo llama mucha más gracia, that we were designed to reign in now. en el cual fuimos diseñados para reinar ahora. Romans 5 verse 20 to 21. Romanos 5 del 20 al 21. Moreover, the law entered that the offense might abound. Más aún, la ley entró para que la ofensa pudiera abundar. But where sin abound, grace abound much more. Pero cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó mucho más. So that as sin reigned in death, Para que así como el pecado reinó en muerte, even so grace might reign through the righteousness to eternal life. aún más la gracia pudiera reinar a través de la justicia Through para la Jesus vida Christ eterna. our Lord. A través del Señor de Jesucristo This nuestro is our Señor. awakening. Este es nuestro This despertar. is the journey of grace that we are on. Este es el viaje de la gracia en el cual It's estamos. God's invitation for you to go on a journey with Him, Es la invitación de Dios a sumarte a este to viaje find yourself, con Él, para to encontrarte a ti, discover who you truly are in Christ. para descubrir quién realmente eres en Cristo. For Jacob, it was leaving Bathsheba Para Jacob fue dejar Berseba and heading to Haran. y
dirigirse hacia And Harán. at a certain place when he became tired, he rested for the night. Y luego cuando se cansó, reposó durante la And noche. at that place he had an awakening. Y en ese lugar tuvo un despertar. And for Paul, Para it Pablo was on the road to Damascus. fue de camino a Damasco. As he was headed to go kill some more Christians because of his religious zeal. Cuando iba de camino a matar más cristianos por su pasión religiosa. That's where he had his awakening moment. Ahí él tuvo su momento de despertar. 1 Corinthians 5:16 says this. 1 Corintios 5:16 dice así: When we discover Christ from God's point of view, cuando descubrimos a Número dos. Cristo desde el punto de vista de Dios, we discover ourselves and every other human life nos descubrimos a nosotros mismos y a toda vida humana from God's point of view. desde el punto de vista Hallelujah. de Dios. The Aleluya. place of awakening, El lugar de despertar, this metanoia moment, este momento is metanoia, only but the beginning of your journey of grace. es solamente el comienzo de tu It is viaje the de gracia. starting point. Es el punto de inicio. Because 2 Peter 3:18 says this, Porque 2 Pedro 3:18 dice: but grow in grace creced en la gracia and the knowledge of our Lord and Savior Jesus y en el Christ. conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. It suggests an awakening of our one's mind when we have a metanoia moment. Sugiere un despertar de nuestra mente cuando tenemos un momento And my metanoia. prayer is for you Y mi oración es que that ustedes, this word will spark in you a desire to discover who you truly are. es que esta palabra incite en ustedes en descubrir quién realmente son And that you'll become awakened to this beautiful truth y que te puedas despertar a esta hermosa verdad of what Jesus Christ has done on the cross of Calvary. de lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario And to awaken to this eternal truth y que te despiertes a esta verdad eterna that all is finished de que todo está consumado and that you are a finished creation in Him. y que tú eres una creación consumada, terminada en Él. Like Tina said, Como dijo Chelo, lacking nothing, que no te falta nada, nothing missing, nothing broken. que nada está perdido ni nada Completely quebrado, healed. completamente sanado. Waking up to the reality that there's no need for you to strive or cry out for revival anymore. Despertándote a la realidad que no hay necesidad de que luches o clames por algo ya más. Because you've discovered you're already fully alive in Him. Porque ya has descubierto que estás plenamente vivo en Él. I want God to take you on this glorious journey of grace. Yo quiero que Dios te lleve por este viaje glorioso de la gracia. Take you beyond where you are right now, currently, Y te lleve más allá de donde te encuentras hoy actualmente. into this beautiful adventure En esta hermosa of aventura abundance. de abundancia. And yes, many times an offense to your sensibility, grace. Y muchas veces va a ofender a tu sensibilidad a la gracia. In Him you are so much more than what you realize. En Él hay mucho más de lo que te das cuenta. In other words, Jesus finished His part, En otras palabras, Jesús ya terminó su parte, but He also finished your part. pero también terminó tu parte. When Jesus said it's finished, Cuando Jesús dijo consumado es, the old covenant was done. el antiguo pacto terminó And now the new covenant was in place. y ahora se puso en su vigor el nuevo pacto. And now when we read the old covenant, Y ahora cuando leemos el antiguo we pacto, must read it in light of the finished work of the cross. lo tenemos que leer a la luz de la obra consumada de la cruz. And this new covenant is not new as it never existed, Y este nuevo pacto no es nuevo como que nunca hubiera existido antes, because it's an eternal covenant that has just been restored. porque es un pacto eterno que es restaurado. Just like the cross. Así como la cruz. The cross was eternal La cruz es eterna, because Jesus was the lamb slain before the foundation of the world. porque Jesús es el cordero inmolado antes de la The fundación new del covenant mundo. started at the cross. Un nuevo pacto comenzó en la cruz. And while Jesus came full of grace and truth for all men, Y cuando Jesús vino lleno de gracia y de verdad para todos los that's hombres. John 1 verse 14. Juan 1:14. We have to realize that when we read the Bible, Tenemos que darnos cuenta que si leemos la Biblia, but to the Jewish people that were under the law, pero para la gente judía que estaba bajo la ley, Jesus came as a minister of the law.
Jesús vino como un ministro de la ley. And that means this, Y esto significa that not everything that Jesus said in the Bible que no todo lo que Jesús dijo en la Biblia was to us. era para nosotros. Many times it was to those under the law. Muchas veces era para aquellos que estaban bajo la ley. And even Paul in Romans. Y aún Pablo en Romanos. And so to understand his heartbeat and mind and his mission, Y para poder entender el latido de su corazón, su mente y misión, we have to encounter him, tenemos que the encontrarnos con author él, of the whole Bible, el autor de toda la and Biblia, allowing him to show us the Father in the pages of the book. y permitirle a él que nos muestre al Padre en las páginas And when we del see libro. the Father as he truly is, Y cuando veamos al Padre como él we realmente will es, see ourselves. nos veremos a nosotros Then we mismos. will no longer strive to become Entonces nunca más lucharemos para what we convertirnos already are. lo que ya somos. Watch this. Miren, And always have been. y siempre hemos Hallelujah. sido, Having an encounter or meeting Abba habiendo encontrado o habiéndonos reunido con Abba, leads us to grace nos guía a la gracia that leads us to his love. y nos guía a su amor. And that encounter of his love, Y ese encuentro con su amor that is what changes us. es lo que nos cambia. Love causes us to rest in his thoughts El amor de Él nos hace reposar en sus and pensamientos to know what he knows. y conocer lo que Él conoce. That's metanoia. Esto es metanoia. There's no fear in perfect love. No hay temor en el perfecto There's amor. only perfect freedom to enjoy. Es solamente perfecta libertad And para this disfrutar. love unveils that we were always in the heart of God. Y este amor despliega o revela lo que siempre estuvo en el corazón And de this Dios. love assures us that he has always had a plan to fully redeem us. Y este amor nos muestra que Él siempre tuvo un plan para redimirnos de manera completa. Love persuades us of his unwillingness to ever let us go. El amor de Él nos persuade de su falta de disposición de dejarnos ir. Love communicates to us El amor nos comunica his relentless pursuit of all mankind. la persecución incansable de Él hacia la He humanidad. designed us to be in unity with the Trinity. Él nos diseñó para que estemos en unidad con la And he Trinidad. desired for us to find our meaning in him. Y Él desea que encontremos nuestro significado en Él. The love that reveals that this simple gospel starts with him. El amor que nos revela que este simple evangelio comienza con Él, It ends with him termina con Él and swept all of us up into him. y nos absorbe a todos juntos en Él. So our adventure in Christ begins at the finished work of the cross. Así que nuestro emprendimiento con Él comienza en la obra consumada de la It's a cruz. journey of discovering who we are in him. Es un viaje de descubrimiento de quién somos Or, en Él. if you will, becoming more aware of the one whose fullness I have received. O, si lo quiere decir de esta manera, es descubrir la plenitud de aquel que hemos recibido. And Que esa knowing- plenitud la hemos recibido. And knowing that he is ever continuously present. Y saber que esta plenitud seguirá continuamente presente. He's not an outside God somewhere out there, No es un Dios que está en alguna parte allá afuera, but rather Emmanuel in me sino en realidad Emmanuel en mí and me in him. y yo en Él. My life with him is defined by our co-union. Mi vida entonces es definida por mi counión. We are one. Somos uno. It's no longer just Jesus and me, No es ya más Jesús y yo, but it's a seamless union. sino que es una unión sin costuras. It's his life expressed in and through mine. Es la vida de Él expresada en y a través mía. Acts mío. 17:28. Hechos 17, In him I versículo live- 28. In him I live and move and have my being. En Él vivo, me muero y tengo mi existencia o mi ser. While at the same time, Mientras de la misma manera, he lives and moves Él vive y se mueve and has his being in me. y tiene su ser en mí. Same thing. Igual, I am a beautiful expression of him to the world. yo soy una hermosa expresión de Él
para el mundo. I'm no longer a person with myself, for myself, or by myself. Y no ya más una persona para mí mismo, por mí mismo, For myself or by myself. conmigo mismo, para mí mismo o para mí. I now live only as a person with God. Yo ahora vivo solamente como una persona con Dios. For God and I are one. Porque Dios y yo somos uno. Colossians 2 verse 12. Colosenses 2, The 12. Mirror Bible. En la Biblia, The Mirror. Our co-union in Christ is what God's faith knew about us all along. Nuestra comunión en Cristo es lo que siempre la fe de Dios conoció sobre nosotros todo el tiempo. When He resurrected Him from the dead. Cuando lo resucitó a Él de los muertos. I love this. Me encanta esto. It's His faith Es su fe that justified us, que nos justifica a not nosotros. our faith in No Him. nuestra fe ya más. It is His faith that is in us, En la fe de Él que está en nosotros. and we live by that faith. Y vivimos por esa fe. Any faith on my part is simply a reflection of Jesus' faith in me. Cualquier fe en mí es solamente un reflejo de la fe de Jesús en mí. Come on, this is revelation. Esto es revelación. It's an outflow of God's faith. Es un derramamiento de la fe de Dios. Living by His faith Viviendo por su fe. is believing what He believes about me Vivir por la fe de Él es creer lo que Él cree sobre mí. and allowing that faith to transform my thinking. Y permitir que esa fe transforme mi pensamiento. Faith in me awakens the revelation in me La fe en Él o la fe de Él despierta la revelación en mí that I am in Christ que estoy en Cristo and in union with God the Father, the Son, and the Holy Spirit. y en unión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Our oneness has been redeemed, El ser uno con Él ha sido redimido and all of the distance, the delay, and the disputes have been cancelled forever. y toda la distancia, el retraso y la disputa han sido cancelados para siempre. No more separation between God and man. No hay más separación entre Dios y el The hombre, cross settled that forever. sino que la cruz lo solucionó para siempre. Separation ended at the cross. La separación terminó en la cruz. But I have come to understand Pero he llegado a entender that in reality, que en realidad mankind was never separated from God la humanidad nunca estuvo as separada far de Dios. as He is concerned. En lo que a Él concierne. That separation only existed in the mind of man. Esa separación solo existió en la mente del hombre. Colossians 1 verse 21. Colosenses And 1:21. you who once were alienated and enemies in your mind. Y aquellos que una vez estuvieron alienados y fueron enemigos en sus Yet mentes, now He has reconciled. ahora los ha reconciliado. The Mirror Bible puts it this way. La Biblia de Mirror lo dice de este modo. Your indifferent mindset alienated you from God. Tu mentalidad indiferente te alienó de Dios Into a lifestyle of annoyances, a un estilo de vida de molestias. that means a nuisance. Significa como una porquería, algo Your malo. life has become a nuisance. Tu vida se volvió algo malo, Hardship una and basura, labors. dificultades y labores duras. Yet He has now fully reconciled Ahora Él ha reconciliado completamente and restored you to your original design. y te ha restaurado a ti a su diseño Hallelujah. original. The Father's mind is made up about you. La mente de Dios en ti He is determined to relentlessly love us fully. ha determinado de manera incansable amarnos, Not only fully, no de manera but completa, completely and extravagantly. no manera completa y plena, sino extravagantemente. And Jesus is the evidence of that. Y Jesús es la evidencia de The eso. Father's mind has been made up about us La mente de Dios ha tomado una since before decisión time began. antes de que el tiempo comenzara. Watch this. Mire esto, la decisión Jesus sobre nosotros. Jesus didn't come to change God's mind about you on the cross. Jesús no vino a cambiar la opinión de Dios sobre usted en la cruz, No, He came to change your mind about God. sino vino a cambiar la mentalidad de usted Hallelujah. sobre Dios. Eternity is not some distant future event. La eternidad no es
un evento en algún lugar futuro. It dwells in us right now. Mora en nosotros ahora mismo. Listen, you can't be any more eternal than what you already are at this moment. No puedes ser más eterno de lo que ya eres ahora. We are right now eternal, being an eternal being reflecting God. Ahora ya somos un ser eterno reflejando a Dios. And in Him, we right now are co-seated and at rest in heavenly places. Y ahora estamos sentados con Él y reposando en lugares In Him, celestiales. there's no more do to become. En Él no hay más un hacer para convertirnos, There's only I am. sino que solo está el yo This soy. is the message of the gospel of good news. Este es el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. The gospel language is this. El lenguaje o idioma del It's a Evangelio co-language. es un lenguaje o idioma Co-died, co-resurrected, co-resucitar, co-ascended, co-morir, co-ascender, co-seated. That's co-sentados. the language of this gospel. Este es el idioma de este And Evangelio. also co-awakened Y también and co-despiertos co-quickened. y co-avivados. We have co-union Estamos en co-unión and we have been co-revealed in Him. y fuimos co-revelados en Él. And in this co-union, Y en esta co-unión we have grace benefits somos beneficios de la that gracia. belongs to us Hay beneficios de la gracia que nos as pertenecen part of our inheritance. como parte de nuestra And herencia. let me just mention quickly a few of these benefits. Déjeme rápidamente mencionarle algunos de estos first beneficios. one. El primero, We have been forgiven of all of our sins. hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. All our sins have been forgiven. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Past, present, and future. Pasados, presentes y futuros. Understanding this keeps us from being sin conscious A entender esto es clave para tener una conciencia sin pecado. and allows us to be righteous conscious Y nos permite tener una conciencia de justicia or son conscious. o una conciencia de hijos. He didn't just cover our sins, No solamente cubrió He nuestros pecados, completely removed them. sino que completamente los quitó. His forgiveness is perfect and complete in our lives. Su perdón completamente solucionó el pecado en nuestra vida. After making purification for our sins, Después de hacer la purificación de nuestros pecados and after He successfully cleansed and acquitted all humankind, y después de de manera exitosa limpiar y Cleanse and solucionar acquitted. el problema del hombre, He sat down at God's right hand. se sentó a la diestra de Dios. And now He occupies the highest seat of dominion Y ahora ocupa el estrado más alto de dominio to endorse our innocence. para respaldar nuestra inocencia. His throne is established upon our redeemed righteousness. Su trono es establecido sobre nuestra justicia redimida. And He remembers our sins no more. Y Él no recuerda ya más nuestros pecados. We have been justified Hemos sido justificados and we've been declared innocent y hemos sido declarados through inocentes the righteousness of Jesus a Christ. través de la justicia de In Cristo. God's eyes, A los ojos de Dios it is as you have never sinned. es como si nunca hubieras pecado. And to be justified Y means ser justificados that we significa are just as sinless as Jesus is. que somos tan sin pecado, tan ausentes de pecado como Jesús. God not only doesn't remember our past sins, Dios no solo no recuerda nuestros pecados pasados, but He doesn't refer to that sin at all. sino que ni siquiera se refiere a esos pecados ya más. He is not imputing anyone's sins against them. No está imputándole el pecado en contra de nadie. The cross was a complete work. La obra fue una obra de la cruz, fue una obra Hallelujah. completa. And sin was taken away from the world. Y el pecado fue quitado del It mundo. was eradicated, obliterated Fue erradicado, Destroyed. abolido, destruido from the world del mundo forever. para siempre. That's why you're not a sinner, Por eso tú no eres un Saved by pecador grace. salvado por gracia. because you were never born in sin. Porque nunca naciste en pecado. Because sin never existed when you were born. Porque el pecado nunca existió cuando It tú was naciste. destroyed on the cross. Fue destruido It en la was cruz. taken away on the cross. Fue quitado en la cruz. But you have to awaken to that reality. Pero tienes que despertarte a That esa is your born realidad. again experience. Esa es una But we experiencia de are not nacer a de sin nuevo. generation. Pero no eres una It generación does de not pecado. exist.
no existe. Can I sin or have inaccurate deeds? Yes. ¿Puedo pecar o tener obras imprecisas? Sí. Misbehaviors. That we call Comportamientos sin. incorrectos que le llamamos But a pecado. sin nature Pero la naturaleza de pecado does not exist no existe. because he removed it on the cross of Calvary. Porque Él la quitó en la cruz del I wish I Calvario. can speak on that. Me encantaría poder hablarles de eso. Hallelujah. God is never upset with a man of his creation. Dios nunca estuvo enojado con el hombre de su When he sent creación. Adam and Eve out of the garden even, Cuando sacó a Adán y Eva del he jardín still de followed Edén, man. aún He siguió never a took away Dios his dominion. y nunca le quitó el He never dominio. took away the blessing that he spoke over him. Nunca le quitó las bendiciones que habló sobre él. Because when sin came and it laid at the door of Cain, Porque cuando el pecado vino y le golpeó la puerta a Caín, God said to Cain, Dios le dijo a Caín, sin entered the world, el pecado entró al mundo, not into man, no al it's not a hombre. nature, into the world. No es una naturaleza The que entró al hombre, cosmos sino system. al sistema del mundo, Now al it's cosmos. lying at your door. Ahora está golpeando tu It is puerta. desiring you. Te está It deseando. wants you. Te quiere a It ti. wants to possess you. Te quiere poseer. But then God reminds Cain Pero ahí le recuerda a Dios a of Caín his dominion mandate. de su mandato de He's dominio, made in the image and likeness of God. que fue hecho a imagen y To semejanza de rule, Dios, reign, replenish, subdue the earth. para gobernar, reinar, gobernar y Because llenar la God tierra. said to him, Porque Dios le dijo, but you, por ti master over sin. puedes dominar sobre el Rule pecado. over sin. Gobierna sobre el God pecado. reminding you still had a ruling dominion. Le está haciendo recordar que todavía tenía el dominio. We had this thing wrong all along. Tuvimos esto equivocado Hallelujah. siempre. Aleluya. He didn't cover sin, he completely removed it. Él no cubrió el pecado, lo quitó completamente. Hallelujah. Aleluya. Also, También He remembers our sin no more. no recuerda él llamar nuestro pecado. This is not talking about the sin. I'm not talking about the sin that Adam introduced into the world. No estoy hablando del pecado que introdujo Adán al mundo. Also, not wrong behavior that what we call sin. Tampoco estoy hablando de comportamientos God incorrectos completely que removed llamamos the sin nature. pecados, sino que él completamente quitó la naturaleza de pecado. Now, another benefit of our grace package is knowing that God was never angry with anyone. Otro beneficio de nuestro paquete de la gracia es entender que nunca Dios estuvo enojado con nosotros. Because after Adam and Eve ate of the fruit, Porque después que Adán y Eva comieron del fruto, the voice of God still come walking in the cool of the day. la voz de Dios siguió caminando en el And when fresco he o en el asks, aire del día. Adam, where are you? Y Dios le dice, Do ¿dónde you estás, think, Adán? do you think he didn't know where Adam was? ¿Ustedes piensan que Dios no sabía He dónde knew estaba exactly Adán? where he was. Él sabía exactamente But dónde that's estaba. a Hebrew idiom, Pero esta es una expresión idiomática hebrea meaning that Adam was not in my heart anymore. que significa, Adán ya no está más But en he mi was still corazón. coming. Pero aún viene Even él, though Adam sinned. aunque Adán pecó, Sin is not mentioned in that whole passage. en todo ese pasaje el pecado no fue mencionado. He was disobedient. Él fue desobediente. Still God came Pero aún Dios to viene want to fellowship with the man of his creation. queriendo tener comunión con el hombre That de is the su loving creación. Heavenly Father. Ese es nuestro Padre celestial. was Ese es su amor. consequences of Hubo their disobedience. consecuencias de su desobediencia. But still he came. Pero aún así He él was vino. never angry with the man of his creation. Nunca se enojó con el hombre de su He creación. is a good daddy Él es un buen who papá is always pleased with us. que siempre se agrada de nosotros. Nothing that we can do Nada que podamos hacer make him more or less glad because we are his joy and his delight. lo puede hacer más o menos contento a él porque somos su deleite y su gozo. This is one of my favorite benefits. Este es uno de mis favoritos más Because favoritos. I grew up Ben- always trying to say and do things right. Uno de mis beneficios más favoritos porque yo siempre traté de decir Try y hacer las to- cosas correctas, Try to please God. tratando de agradar a Dios. But the standard always seemed too high. Pero parecía que el estándar siempre era muy But it's alto. not so with God the Father. Pero así no es con Dios He Padre. is never disappointed in the man of his creation. Él nunca está desilusionado con el hombre de su He loves creación. me, Él me ama. regardless of my good and bad behavior. Más allá de mi mal o buen comportamiento. In actual fact, he doesn't categorize our behavior as good and bad. En realidad Él ni siquiera categoriza nuestro comportamiento como bueno o malo. You can't make him more happy than he already is with you. No puedes hacer a Dios más feliz de lo que ya Él His está contigo. mind is made up about you. Él ya ha tomado una decisión contigo. He has qualified. His qualification became our qualification. Él la
calificación de Él se ha vuelto la He's tuya o la qualified nuestra. us for all things. Nos calificó para todas las cosas. How refreshing to know that in Christ Cuán refrescante es saber que en we Cristo don't have to pass any tests anymore to qualify. ya no tenemos que pasar ninguna prueba más We para are already calificar, fully qualified. sino que ya estamos plenamente Because His calificados. qualification became our qualification. Porque la calificación de Dios, de Él, se volvió la nuestra. His qualification is in us. La calificación de Dios There's está en never any nosotros. separation between us. Nunca hubo ninguna separación entre nosotros. There's only oneness Solo hubo el ser uno. because He reconciled all of us to Himself. Porque Él nos reconcilió a todos nosotros consigo mismo. It's not Father, Son, Holy Spirit, and mankind. No es Padre, Hijo, Espíritu Santo y la humanidad. The truth of it is, La verdad de esto es, we are one. somos uno. And it's changing my thoughts. Y esto cambia mi And the result pensamiento must become co-thinking, co-knowing. de que el resultado de esto es pensar con Él y conocer con Él. Hallelujah. Another benefit. Otro He beneficio. credited us with perfect righteousness. Él nos acreditó con justicia He perfecta. made us who knew no righteousness Él nos hizo to conocer la become justicia. His righteousness. Aquellos que no conocíamos justicia, convertirnos en la Because justicia de He Él. knew no sin. Porque Él no conoció And pecado He eventually became our sin. y se convirtió en pecado por nosotros. We are exactly as righteous as Jesus is. Somos exactamente tan justos como lo es Jesús. Righteousness is a finished work of the cross. La justicia es la obra consumada de Cristo en la That cruz. means Esto significa You were born righteous. que naciste justo. It didn't happen when you walked down the aisle of the church and said a sinner's prayer. No sucedió cuando viniste al altar de la iglesia e hiciste la oración When del you walked down pecador. the aisle, Cuando pasaste por los that was pasillos. just your aha moment. Ese solo fue tu momento, ajá. Where you publicly declare, Cuando públicamente declaraste, but you became righteous at the cross. pero te volviste justo en la cruz. Not the moment you accept Him, No en el momento que lo but at aceptaste, the cross. sino que en la cruz. He already made you righteous. Ya Él te hizo You just justo. awakened to that reality. Solamente que te despertaste a esa Hallelujah. realidad. My understanding of this continues to grow as I awaken. Mi entendimiento de esto sigue creciendo a medida que me despierto. Hallelujah. Because of the cross and because the cross is eternal, Debido a que la cruz es eterna, we have always been righteous. siempre fuimos justos. Our awakening, our metanoia moment, many times is progressive. Nuestro metanoia o nuestro despertar I pray that muchas veces God es progresivo. Will take you on this journey. Yo oro, That you will awaken and awaken and awaken. yo oro para que Dios te lleve por este viaje y te despierte, te despierte, te And despierte. allow Him to unfold this truth of who He really is on the inside of you. Y que Él permita este desplegar de revelación dentro tuyo Another de benefit. quién Él es en ti. Otro He beneficio. gave us the Holy Spirit to teach us. Él nos dio el Espíritu Santo para And the Holy enseñarnos. Spirit is the one who unlocks all of these inheritance in us. Y el Espíritu Santo es aquel que revela o abre todas estas He's teaching herencias us, en Él. Él nos empowering enseña, us. nos empodera And He's revealing the Son in us. y Él revela al Hijo en nosotros. I realize now that it was never about me accepting Jesus. Ahora me doy cuenta que nunca se trató de que yo aceptara a Because He Jesús, already accepted me. porque Él ya me había The aceptado a mí. Holy Spirit simply opened my heart to believe what He has already done. El Espíritu Santo simplemente abrió mi corazón para que yo creyera lo que Él ya ha It hecho. wasn't my decision, No fue mi but decisión, rather the decision that God had put in me all along, sino en realidad la decisión de que Dios ya había puesto en mí that I'm now awakening to that truth. y ahora me estoy despertando a esa Two more. verdad. Dos más. Another benefit is that God is for us. Otro beneficio es que Dios es por He's on our nosotros. side. Él está de nuestro lado. He's accepted us. Nos ha aceptado. We're in partnership with Him. Estamos en compañerismo This con is where Él. true freedom is experienced. Ahí es experimentada la verdadera We libertad. are His delight, His masterpiece. Somos su deleite, su obra de arte. He not only loves us, but He completely likes us. Él no solamente nos ama, sino que gusta de nosotros completamente. And he created us to uniquely express Him.
y nos ha creado para que lo expresemos a Él de manera única. The last benefit. El último beneficio. Not only is He for us, No solo Él es por but He is nosotros, with us, sino que es and He en dwells nosotros in us. y mora dentro de We nosotros. don't have to ask Him for His presence, No le tenemos que pedir su presencia, because His presence is always with us. porque su presencia siempre We está are joined en nosotros. Estamos We are juntamente con Él, united in His unidos. death and united in His resurrection. Estamos unidos con Él en su muerte y resurrección. We are absorbed in Him. Somos absorbidos en Él. We are absorbed into Him. Somos absorbidos dentro de Él. Whatever became of Him became of us. Cualquier cosa que se volvió de Él se volvió nuestra. Whatever happens to Him now happens to us. Cualquier cosa que le sucedió a Él ahora nos sucedió We a have become nosotros. one. Nos hemos vuelto uno. All of these grace benefits are ours to enjoy. Todos estos beneficios de la gracia ahora son nuestros para poder disfrutarlos. He is a benefit giving daddy Él es un papito dador de that beneficios knows no limits. que no conoce ningún He is límite. extravagant in His love for you. Él es extravagante en su amor por ti. So our faith Así que nuestra fe is that wow moment es ese momento when we wow, see what God sees, cuando vemos lo que Dios ve. and that will take away our breath. Y eso nos va a dejar sin That we are aliento. accepted in Him, Que somos aceptados en Él. because we realize now Porque ahora nos damos cuenta that we have always been accepted in Him. que siempre hemos sido aceptados en Él. That's the finished work of the cross. Esa es la obra consumada de la cruz. C.K. Baxter Kruger said this. C.K. Baxter Kruger dijo esto. Listen to this. Escuche esto. The gospel is not the news that we can receive Jesus into our lives. El Evangelio no son las noticias que podemos recibir a Jesús en nuestra vida. The gospel is the news El Evangelio es la noticia that Jesus Christ received us into His life. que Jesucristo nos ha recibido a nosotros en la vida de Él. So the God says mission to humanity Así que la misión de la Trinidad is para to con la unveil humanidad that love es revelar ese amor that is flowing from them. que está fluyendo de To ellos us. a nosotros. Come on, we have to awaken to the reality of who we truly are. Vamos, tenemos que todavía despertarnos a We la are realidad de sons quién of the living somos. God. Hijos del Dios In viviente. His image and likeness, A su imagen y semejanza. exactly like Him. Exactamente como Él. Righteous, justified Justificados, justos, because of the cross of Calvary. a causa de la cruz del And Calvario. God loves you, Y Dios te the ama, man of His creation. al hombre de su creación. Therefore, you must stop disqualifying yourselves. Así que debes dejar de descalificarte a ti mismo. Because God doesn't fellowship with you in your mistakes. Porque Dios no tiene compañerismo contigo y con tus He errores. fellowships with you from the place of your finish. Sino que Dios tiene comunión He desde el sees lugar, you complete desde lo and consumado. perfect. Él te ve de completo Whole, y perfecto a ti. redeemed, Santo, redimido, sinless. sin pecado. Perfect in Him. Perfecto en Él. All of heaven's backing you. Todo el cielo te respalda. All of heaven's resources Todo los cielos es are recurso at para your ti. disposal A tu disposición están. because you are in Him. Porque estás en Él. Hallelujah. Aleluya. I love you. Los amo. Nothing you can do about that. No puedes hacer nada God por ese bless you. amor. Los bendigo.